Tú no lo hay, no hay nadie como tú. Grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Te adoramos, Padre Santo, te exaltamos en esta hora, nos cubrimos con tu sangre preciosa, con tu armadura poderosa, mi Rey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te estamos presentando en esta hora nuestras vidas, te presentamos este tiempo, Señor, para darte el honor, la gloria, la majestad, Señor. Y verso, a Él yo quiero altar. Oh sí, bendito Padre Celestial. A ti venimos en adoración, Señor, exaltándote, mi Rey. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi vida es tuya, Padre Santo. Nuestra vida es tuya, la entregamos, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Sin ti no puedo vivir. Todo se mueve por ti. Eres mi todo. Te alabamos, Padre Santo, te damos toda la gloria, el honor, la exaltación, mi Rey. Mueve por ti, eres mi todo. Engrandecer al Rey del universo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, mi Rey. Cantamos y te adoramos en esta hora, Señor. Grandes maravillas haces tú, Señor, en medio de tu pueblo, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aquí te estamos presentando este día sábado, Señor. Te presentamos nuestra vida, Señor. Venimos delante de ti en adoración, Señor, exaltando tu santo nombre, Señor. Los cielos y la tierra, todo cuanto respire, alabe a Jehová, Señor. Te damos la exaltación, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Sin ti no puedo vivir. Todo se mueve por ti. Eres mi todo. Mi vida es tuya, Señor. Sin ti no puedo vivir. Todo se mueve por ti. Eres mi todo. Mi vida es tuya, Señor. Sin ti no puedo vivir. Todo se mueve por ti. Eres mi todo. Eres mi todo. Tú eres mi todo, Padre Santo, en esta hora. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Te presentamos nuestras vidas, mi Rey. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Gloria a ti, mi Rey. Bendito Dios. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús. Al diablo lo quema. Hay poder en la sangre, sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús. Al diablo lo quema. Y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas. Sin la presencia de Cristo está. Y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas. Y la presencia de Cristo está. La sola presencia de Cristo Jesús,
la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús. Al diablo lo quema. ¡Ay, gloria de Dios! Ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas. Si la presencia de Cristo está, y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas. Si la presencia de Cristo está. Gloria a ti, Señor, te alabamos, te damos todo honor, toda la majestad, todo el imperio, todo el señorío en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, aquí estamos en este sábado, Señor, pero también día de ayuno, de oración, de clamor, de preparación, Señor amado, de estar listos espiritualmente. Bendito Rey de Gloria, de estar atentos espiritualmente, Señor, de estar bajo tu cobertura, Espíritu Santo de Dios, para entender los tiempos. Señor, aquí estamos, Padre Celestial, glorificándote, mi Rey, dándote todo el honor y toda la gloria, mi Rey. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas tú exaltado en esta hora, todo el resto del día, Señor, y cada día de nuestra vida. Exaltemos tu santo nombre, Señor, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Te amemos como dice tu palabra, bendito Dios Todopoderoso, Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Que con esta fuerza, Señor, te adoremos todo el día, cada día de nuestra vida, Padre Santo, rindiéndonos ante ti, Padre Santo, y que tú seas glorificado por todos los siglos de los siglos, como dice tu palabra. Todo cuanto respire, alabe a Jehová. Shabababa, soja. Señor, te adoramos, te damos todo el honor, toda la majestad. Gracias por este tiempo y por este momento, mi Rey. Por este momento, bendito Dios Todopoderoso, en el cual aquí estamos conectados para continuar con esta palabra. En este día sábado bendecimos y saludamos a todos los hermanos y amigos que están aquí en cuerpo presente, orando con nosotros en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los que se conectan a la distancia, les saludamos, les bendecimos, oramos por sus vidas, oramos que sean afirmados en estos tiempos tan difíciles. Oramos que sean, alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso, que sean confirmados en el Señor y por la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Les bendecimos, les saludamos en esta hora a todos los que se conectan desde aquí, desde Cartagena, desde Coveñas, Cali. Gloria sea el Señor, Bogotá, Medellín, Barranquilla. Los que están aquí en toda Colombia, en Venezuela, en Perú, en México, en Costa Rica, en Cuba, Estados Unidos, España, Panamá. Señor, les bendiga grandemente a todos los que se conectan y a todo lugar donde llega este mensaje. Nuestro gran deseo en el Espíritu Santo es que usted sea bendecido con la palabra de Dios, con su soberana y limpia palabra. Glorias al Señor. Así que en este momento, en este día de hoy, vamos a traer esta palabra que el Señor nos ha permitido meditar en ella. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Y el título del mensaje de hoy es La última semana de Daniel. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Vamos a estar ahí meditando en algunos apartes. Gloria al Señor. Pero el Señor me ha llevado a que esto no va a terminar en este mensaje, sino que va el Señor dándonos profundidad con respecto a la última semana. Hay que estarse preparando, hay que identificar claramente los eventos que marcan la última semana, glorias al Señor, de la revelación profética de Daniel, y andar en el Espíritu, estar despiertos, saber que los eventos que suceden públicamente muchos tienen una repercusión en la profecía bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos ahí en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo del 24 al 27, glorias al Señor. 9,
del 24 al 27, y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Rey allí. Gloria al Rey. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, gloria al Señor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las devastaciones, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, gloria al Señor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Así que esto que estamos leyendo aquí es una revelación que recibe el profeta, gloria al Señor, el profeta Daniel, cuando están terminando los 70 años de esclavitud y de deportación, cuando están terminando, gloria al Señor, los 70 años de esclavitud y deportación del pueblo de Israel bajo el yugo de Babilonia. Ya se acabaron esos 70 años y Daniel, él tenía, dice ahí más atrás que él tenía el libro del profeta Jeremías. Gloria sea al Señor. Y eso lo dice el libro de Daniel, ahí mismo capítulo 9, versículo 2, dice: en el año primero del reinado, yo Daniel miré atentamente en el libro, yo Daniel miré atentamente en el libro el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esos 70 años de las desolaciones bajo Babilonia se estaban terminando, y entró en ayuno, en clamor, en oración Daniel, diciendo: bueno, ¿qué viene ahora para mi nación? Yo quiero saber qué viene ahora para mi nación, porque se acabó esta esclavitud, pero ¿será que viene un tiempo de prosperidad para mi nación? ¿Será que viene un tiempo de florecimiento para mi nación? Y estando él clamando, dice la Escritura que vino Gabriel, gloria al Señor, este ángel que Dios envió para revelarle un programa profético en el cual mucha gente ya conoce esta palabra, y de esto se han hecho muchos estudios. Un programa profético, gracias al Señor, en el cual no solamente estaba incluyendo la situación de la nación de Israel, sino que esto iba a comprender el mundo entero. Este programa profético iba a tocar al mundo entero, pero que dentro de ese programa profético, quien iba a marcar la medida de los tiempos es la nación de Israel y los eventos dentro de la nación de Israel. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, básicamente, aquí vemos que él empieza a decirle, gloria sea al Señor. Y quiero también hacer una claridad antes de eso, antes de entrar en el tema. Y es el proceso de revelación progresiva por el cual pasa la iglesia de Jesucristo, en la cual Dios va revelándole progresivamente, valga la redundancia, la revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque se tenía también el pensado, por ejemplo, cuando nosotros miramos los mensajes, la gente que conoce tanto a este siervo del Señor, G. Ávila, él habla del arrebatamiento antes de los 7 años de gran tribulación que vamos a estar compartiendo aquí, de la última semana. Antes ya venía el arrebatamiento. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la revelación se va dando en la medida que van pasando también los años, y en la medida que se van acercando los eventos, el Espíritu Santo de Dios va haciendo un zoom cada vez más claro. Gloria sea al Señor. Y no, por eso hay que hacer una claridad, porque no podemos caer en el error de pensar de que él estaba profetizando mal o que él estaba en un espíritu de error. Eso es totalmente falso. Hago esta claridad.
Es totalmente falso y es una mentira del diablo, simplemente de que usted va entendiendo conforme a la revelación que el Espíritu Santo Dios le va dando en la medida de los tiempos. Y ese ejemplo está, por ejemplo, ahí en Daniel, aquí mismo en Daniel 12, mire que ahí hay un ejemplo sencillo. Daniel 12, del 8 al 9, mira, gloria al Señor. Dice, y yo vi, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Daniel vio muchas cosas que son de este tiempo, que son de esta generación, alabado sea el nombre del Señor, pero dice que muchas no las entendió. No entendía cómo iba a suceder y qué iba a suceder primero o cuándo iba a suceder esto. Él no entendía, pero fue una visión tan impactante en una persona que Dios puso 600 años antes de Jesucristo aquí en la tierra. Así que estos eventos iban a ser muy al final de los tiempos. Así que Daniel no iba a entender muchas cosas. Así que para él y sobre todo para su generación y las generaciones subsiguientes ahí no iban a entender esta revelación, esta profecía. Más la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, gloria sea al Señor, que lo que el Señor empieza a abrir, alabado sea el nombre del Señor, dentro de los juicios que vienen sobre la tierra, lo primero que el Señor empieza a abrir son sellos. Y que cuando se habla de apertura de sellos, también se habla de apertura de revelaciones. Entendimientos nuevos, revelaciones nuevas para los tiempos finales, para los últimos tiempos, alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Y revelaciones que se van dando progresivamente en nuestras vidas, en la medida que nos vamos consagrando con el Señor y en la medida que el Señor va administrando la revelación a través del tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Así que volvemos ahí al texto, simplemente esto de introducción nada más, para que no caigamos en el error de decir que es que de pronto hay alguna falsa doctrina en ese gran varón de Dios, sino que definitivamente Dios va revelando progresivamente y hay cosas que todavía hoy no entendemos completamente en la cronología de los eventos, pero que seguimos orando porque el Señor sinceramente sí nos habla de unas sazones y que cuando las sazones se ven, de pronto no sabes qué viene ahí mismo enseguida, pero sí te dice que debes estar despierto, que debes estar velando. Alabado sea el nombre del Señor, porque esa sí es la consigna permanente para nosotros, estar velando, manteniendo nuestras lámparas encendidas, también como dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Lucas, gloria sea al Señor. Ahí en Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, les abra enseguida. Eso es lo que nosotros debemos estar pendientes. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando abordamos aquí, volvemos allá a 9, del 24 al 27, dice de una vez, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero dice, a partir desde el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que este programa profético tiene un inicio, gloria sea al Señor. Aquí el Señor está revelando un inicio, alabado sea el nombre del Señor, de este conteo profético de 70 semanas. Y hago la claridad, estas 70 semanas son semanas de años. Son 70 semanas de años, donde una semana son 7 años, no 7 días. No son semanas de días, sino semanas de años. Alabado sea el nombre del Señor. Y dentro de estas 70 semanas de años, si una semana tiene 7 días, 7 años, 2 semanas tienen 14 años, y así hasta las 70 son 490 años. Con 490 años dentro de las semanas proféticas, en la revelación profética que hay en estas semanas. Alabado sea el nombre del Señor. Y tienen un punto de partida. Gloria sea al Señor. Tienen un punto de partida y dice que está desde la salida de la orden para la reconstrucción. Esa dice. Y entiende que desde la salida para la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahí es el inicio, y eso usted lo vamos a encontrar en Nehemías 2. Nehemías 2 del 1 al 8. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Por favor, tome nota, escriba, órale al Señor, pídale confirmación.
Gloria sea al Señor. Libro de Nehemías, gloria al Señor. Capítulo 2, versículo del 1 al 8. Y dice ahí la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví a él, y yo, como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Porque no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi corazón cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Gloria sea al Señor. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada con ella. Esta es la reina Esther. Gloria sea al Señor. Estaba junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuánto moverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y además dije al rey: si le place al rey, que se me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Glorias al Señor. Saludo de bendición, mi hermano Rubén, Cristo te bendiga, allá en Bogotá, y a mi hermana Ingrid y a los muchachos. Entonces, en ese momento se dio la orden por parte de Artajerjes de reconstruir el muro, de reconstruir de reconstruir también la plaza, de hacer una reconstrucción general de Jerusalén, porque comenzaba un proceso de restauración después de que habían sido devastados y destruidos por los babilonios, y todos los muros estaban destruidos y no existían puertas. Eran muy importantes las puertas de las ciudades en ese tiempo, gloria sea al Señor. Así que comenzó un proceso de restauración. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, sabe pues y entiende que desde Jerusalén, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y hay una subdivisión ahí claramente, y dice 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, dice que desde ahí hasta el Mesías príncipe hay un tiempo que está dividido en dos. Primero en 7 semanas, semanas de año, donde viene siendo 49. 7 semanas de 7 años son 49 años. Esos 49 años son desde que inició la reconstrucción del muro, la reconstrucción de la plaza, de la reconstrucción de Jerusalén, hasta cuando terminar. Ahí ese periodo fueron de 7 semanas, que son 49 años, y que también es todo el ministerio de Jeremías, el ministerio de Nehemías, ese ministerio que él desarrolló ahí en ese tiempo. Entonces duró 49 años, y desde ahí, desde que quedó todo reconstruido, hasta el Mesías, dice ahí, o sea, estamos hablando ya los tiempos de Jesucristo, gloria al Señor. Desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, desde que quedó reconstruido los muros de Jerusalén hasta el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo muere en la cruz, gloria al Señor, ahí pasan 62 semanas. Esas 62 semanas, gloria al Señor, esas 62 semanas equivalen a 434 años. Las primeras 7 equivalen a 49 años y las siguientes 62 semanas equivalen a 434 años. Glorias al Señor. Entonces, todo ese tiempo estaba sucediendo dentro del programa profético de la nación de Israel, pero que ahora iba a empezar a tocar, glorias al Señor, la humanidad entera, el mundo entero. Entonces, hasta el Mesías príncipe se consumieron
7 más 62, que son 69. 69 semanas de las 70 que estaban profetizadas en esta revelación que le dio Gabriel de parte de Jehová a Daniel. Gloria al Señor, el ángel Gabriel. Entonces, 49 más 434 años es igual a 483 años. 7 semanas más 62 semanas igual a 69 semanas. Entonces, esta es solamente parte introductiva, gloria al Señor. Gloria al Rey de Reyes. Mas no por sí, y entonces dice aquí, en el último verso, y edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recuerde que la reconstrucción del tiempo de la plaza y el muro en los tiempos de Nehemías dice que con una mano tenían una espada y con la otra estaban colocando el ladrillo. O sea, eran tiempos de mucho ataque y de mucha presión para que no fuera reconstruido el muro de Jerusalén. Pero gloria sea al Señor que el muro de Jerusalén fue reconstruido porque era propósito de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Se reconstruyó, se terminó de reconstruir y después de reconstruir pasó hasta los tiempos de Jesucristo este programa profético y Jesucristo fue entregado ahí en la cruz. Eso está dentro del plan profético. Ya esto estaba determinado. Ya lo había escrito Daniel antes de que Cristo viniera. Gloria sea al Señor. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach llegara aquí a la tierra y se entregara en sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Estaba profetizado en muchas partes en el libro del profeta Isaías, también capítulo 53. Pero aquí también hace nuevamente alusión al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso, mas no por sí. Pero hay un evento que se relaciona entre la semana 69 y la semana 70. Hay un evento que se relaciona ahí entre la semana 69 y la semana 70. Gloria sea al Señor, porque si la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz cierra la semana 69, entonces debería activarse de una vez la semana 70, una vez nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. Pero no fue así. Y dice, y después de las 62 semanas, o sea, cuando se acaba ya la semana 69, las 7 más 62, que son 69, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, ahí está acabándose la 69, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las devastaciones durará, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, aquí se activa la semana 70. Se activa la semana 70, pero tenemos que explicar lo que está ahí en el medio. Entonces, vuelvo y leo, porque esto ocurre entre la semana 69 y la semana 70. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida a Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, ¿qué pasa? En los tiempos de Jesucristo había templo. Recuerden que el templo fue reconstruido en los tiempos de Nehemías y de Esdras. Ahí en esos tiempos se reconstruyó ese templo que había destruido Babilonia. Ahora, cuando llegan los tiempos de Jesucristo, hay templo. En Jerusalén hay templo. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Pero ese templo, en el año 70 de nuestra era cristiana, ese templo fue destruido y Cristo lo profetizó. Cuando en Mateo capítulo 24, gloria sea al Señor, el Señor los discípulos le preguntan y le muestran los templos, los edificios, la edificación del templo, y le dice, mira estos templos, y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede en el año 70 de nuestra era cristiana. Cristo ya tenía 70 años de haberse entregado en sacrificio, gloria sea al Señor. Perdón, ya tenía 40 años porque el año 0 se mide con el nacimiento de Cristo. El calendario gregoriano se mide con el nacimiento de Cristo y con una variación de unos 4 años. Entonces, ¿qué sucede? Cristo muere en el año 33 aproximadamente, y en el año 70, todavía esto está dentro del paréntesis, gloria al Señor, de la semana 69 y de la semana 70. En el año 70
Tito, general del Imperio Romano, porque es Roma el imperio que está vigente en ese momento, el Imperio Romano que está vigente sobre la tierra de Israel, gloria al Señor, Eretz Israel, y de ese imperio hay un príncipe que entra y nuevamente entra a devastar y a destruir el templo cerca del año 70 de nuestra era cristiana. Ahí también para esos años fueron que mataron a Pedro y que mataron a Pablo y que mataron muchos santos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, dice que este personaje del Imperio Romano, es importante entender que es del Imperio Romano, porque Roma es quien tenía en ese momento la hegemonía y el dominio sobre toda esa tierra y sobre toda esa región, esas naciones de alrededor. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario lo van a destruir, año 70, gloria al Señor, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, una vez destruido, por eso la revelación se siguió escribiendo ahí, porque una vez destruido ese santuario, el reloj profético se detuvo. No se detuvo la revelación profética cuando murió Jesucristo. Se detuvo cuando se destruyó el templo. Alabado sea el nombre del Señor. Unos 40 años después de que nuestro Señor Jesucristo se entregara en la cruz y después subiera al cielo. Por eso ese evento quedó registrado. Era necesario registrar que nuevamente el templo, que era un referente de la activación de los tiempos proféticos o de que se detuvieran, se estaba una vez más destruyendo, se estaba una vez más afectando la revelación profética. Y entonces, ¿qué sucede? El templo es destruido por el Imperio Romano cerca del año 70 de la era cristiana. Usted lo puede ver e investigar, que eso es historia, eso está en todas partes, gloria al Señor, eso es historia. Y dice, y él destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Saludo de bendición a los que se siguen conectando ahí, recibiendo la palabra del Señor. Pero entonces ya se acaba la semana 69, ya se destruye el santuario, y si usted sigue leyendo, se da cuenta que la lectura continúa como si fuera el mismo reino y el mismo imperio que está haciendo estas cosas. Mira, y por otra semana, verso 27, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Todavía se está hablando de la misma. No dice que hay otras personas, sino que es como si fuera un evento continuo. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, glorias al Señor, porque aquí es necesario entender que cuando se destruye el templo, la revelación profética se detiene, el plan profético se detiene, alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, y entre ese detenimiento del plan profético hasta cuando se activa la semana 69, que no se activa, la semana 70, que no se ha activado todavía, o que está a punto de activarse en nuestra generación, está ese paréntesis en el cual Dios empezó a tratar con el resto del mundo no judío, como está escrito en el libro de Romanos, por allá en el 11:25, donde habla de que ha venido endurecimiento en parte a Israel hasta que ingrese la totalidad de los gentiles. Vamos a verlo, glorias al Señor. El libro de Romanos 11:25, ahí está. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles al reino del Señor, a la presencia del Señor, a ser parte del cuerpo de Cristo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Seguimos ahí, glorias al Señor. Entonces, volvemos al texto de Daniel. A Israel vino en parte endurecimiento porque ellos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. La gran mayoría, porque
sino Pablo, Pedro, Silas, Bernabé y los apóstoles que son judíos y son de Cristo, gloria sea al Señor, ellos sí aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Y todo judío o no judío que acepte a Jesucristo como el Mesías, Dios lo hace su iglesia. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Pero como programa profético y con respecto a la nación, en su gran mayoría, no aceptaron a Jesucristo como el Salvador y ha venido un endurecimiento en sus corazones en parte, parcial, no total, porque Dios los despertará nuevamente a su llamado. Eso es importante tenerlo presente. Para la gente que ha pensado que Dios ha reemplazado totalmente a Israel por la iglesia, no, hay un plan profético para Israel. Y recuerden que la iglesia no es Israel, la iglesia es los convertidos en Cristo, judíos y no judíos. Están todos, alabados sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Para que Dios haga de los dos un solo pueblo, como dice también en una de las cartas de Pablo, gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Entonces vino este congelamiento del programa profético que ya lleva unos 2000 años y que la oportunidad es para que usted crea en Jesucristo, y esa es la oportunidad. Nosotros estábamos entregados y vendidos al pecado con actas de muerte sobre nuestras cabezas, pero gloria sea al Señor que el Señor Jesucristo de Nazaret ha establecido y ha abierto dentro de su plan de salvación, nos ha incluido al resto de la humanidad para que creamos en Jesucristo como el Señor y Salvador y nos arrepentamos de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora, es necesario, ¿por qué entonces aquí se lee dentro de esta última semana y ese periodo del año 70 y la última semana? ¿Por qué se lee como si fuera el mismo reino? Esto es importante. Relación del imperio de los tiempos de Jesucristo en cuanto a su primera venida y su segunda venida. Miremos la relación que hay entre el imperio que estaba en los tiempos de Jesucristo en su primera venida y el imperio que estará en los tiempos de Jesucristo en su segunda venida. Es el mismo imperio. Ya tiene más de 2000 años ejerciendo. Tiene más de 2000 años en la historia de la humanidad, ejerciendo, influenciando a la humanidad hasta los días de hoy, porque si no la Biblia no lo dijera. Por eso está relacionándolo como si fuera lo mismo. Seguimos ahí adelante, mira, ahí lo dice, y el mismo, mira lo siguiente, ahí en el 26 y el 27, pero en la segunda parte dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, él fue el que lo hizo históricamente en Roma, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, se activa la última semana, confirmará el pacto con muchos. O sea, ese imperio, y es como si estuviera hablando del mismo príncipe, que además de que entra y destruye el santuario, después viene y nuevamente confirma el pacto, pero dice, y por otra semana confirmar el pacto con muchos. ¿Con quiénes confirmar el pacto? Ahí mismo con Israel, con judíos apóstatas. Con ellos es con quien confirmará el pacto. Pero miren esta revelación. A la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Pero miren, está diciendo que en esta última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero en el versículo anterior dice que él estuvo destruyendo el santuario. Y el sacrificio y la ofrenda se hacen en el santuario, en el templo. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Así que él destruye el santuario, pero en el siguiente versículo ya hay santuario. En la segunda parte del verso 26, entiéndalo, siervo y sierva del Señor. En la segunda parte del verso 26 hay santuario y él lo destruye. Él lo destruye. Y en el versículo 27 ya nuevamente hay santuario. ¿Por qué? Porque este evento es para el tiempo del fin, cuando se reconstruya por tercera vez el templo de Jerusalén. El tercer templo. Pero lo está leyendo como si siempre hubiera existido, como si, ¿qué pasó entre el momento de que se destruyó y ahora está otra vez? Por eso hay que entender ese paréntesis que hay ahí en ese tiempo, en el cual para que continúe este programa profético tiene que volver a haber templo. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que volver a haber templo.
Entonces, ¿qué sucede? El mismo imperio que destruye el santuario es el mismo que hace cesar el sacrificio y la ofrenda dentro del mismo santuario. Porque hay un templo reconstruido. Va a haber un templo reconstruido. Usted puede irse a las noticias, incluso hoy en día está rondando en estos días una noticia de que hay una construcción ahí pegado donde estaba el antiguo templo de Jerusalén. Hay unos trabajos de construcción y están diciendo de que es la reconstrucción del tercer templo. Vamos a orar, hay que estar verificando para ver, porque muy posiblemente puede ser. Digamos que no nos adelantemos a los hechos. Esperemos a ver qué es lo que empiezan allá a construir. Pero ya hay construcción ahí donde estaba antes el antiguo templo. Al lado, no está ahí mismo, está al lado. Hay una construcción grande, considerable, con maquinaria y todo, donde estaba antes ese templo que fue destruido. Así que estemos muy atentos siguiendo esa noticia. Es importante. Noticias del fin. Estén siguiendo esa noticia de esa reconstrucción, a ver qué es lo que están en verdad construyendo en ese lugar. Porque mi hermano, si están reconstruyendo el templo, que no es extraño, porque ya ellos tienen maquetas, tienen los sacerdotes, tienen los utensilios, tienen los uniformes, tienen los animales para el sacrificio, para volver al sistema sacrificial que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel va a volver a ese sistema sacrificial. Va a volver. Y ya tienen todo listo. Tienen todo listo. Y como siempre lo he dicho, dinero no les hace falta para reconstruir ese templo. Entonces, ¿qué tal si esa construcción es del tercer templo? Entonces, esta es esa generación que va a estar viendo estos eventos que vamos a estar compartiendo y que seguimos compartiendo en estos días aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, para hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, tiene que haber templo, iglesia de Jesucristo. Por eso usted debe entender la profecía bíblica y debe entender qué tiene que ver Israel con usted hoy en día y conmigo. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, esto quiere decir también que de donde viene el mismo príncipe que destruyó el santuario, de donde viene ese príncipe es es el mismo príncipe que viene a detener el sistema sacrificial reactivado ahí en el templo una vez reconstruido. Ese mismo imperio es el mismo imperio, el imperio romano. Imperio romano, desde los tiempos de Jesucristo hasta la venida de Cristo estará el imperio romano. Y ahorita lo vamos a ver confirmándolo con la profecía bíblica. Daniel 2 del 40 al 44. Daniel capítulo, no se mueva del texto base. Daniel capítulo 2 del 40 al 44 dice: y el cuarto reino, cuando Daniel profetizaba sobre el cuarto reino, recuerda que él profetizó 4 reinos. El primero, el imperio babilónico. El segundo, el imperio medo-persa. El tercero, el imperio griego. Y el cuarto imperio, que ahí no le ponen nombre, es el imperio romano. Pero mira lo que dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, derechos humanos, etcétera, etcétera, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y él ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí está profetizando lo siguiente. Daniel tuvo una visión. Nabucodonosor tuvo una visión, el rey de Babilonia. Y cuando la visión que vio fue una figura de hombre con cabeza de oro, pechos y brazos de plata, abdomen y piernas de bronce, y muslos de bronce y piernas de hierro, y los pies de hierro mezclado con barro.
Entonces, esto representa los 4 grandes imperios: Roma, Medo-Persa, abdomen y muslos, imperio griego, y las piernas de hierro, imperio romano. Pero miren que el imperio romano dice que los pies, que está hablando ya del final de los tiempos, los pies, los dedos de los pies, que son 10, están hechos de hierro mezclado con barro. Hierro mezclado con barro. Esto quiere decir, y entonces dice que en esos tiempos se levantará un reino que no tendrá fin, que desmenuzará a los demás reinos y que será eterno, que será para siempre. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, se topará con ese hierro. Se topará con el imperio romano. Va a llegar hasta los tiempos, o sea que estuvo en la primera venida y sigue estando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Roma todavía sigue vigente para el que cree que no está vigente. Y está vigente en el área política y está vigente en el área religiosa. Ese es el imperio romano, que está hasta los días de hoy. Ahorita lo vamos a ver, glorias al Señor. También lo vemos ahí en Daniel 7, del 7 al 8. Mismo profeta Daniel, capítulo 7, versículo del 7 al 8, glorias al Señor. Dice ahí, gloria al Rey: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, gloria al Señor, que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Glorias al Señor. Ya está empezando a hablar de ese encuentro, de ese tope, de ese reino al final, porque dice que estos 10 dedos ahora son representados por 10 reinos, los cuales de esos 10 reinos vendrá un 11º y destruirá 3, desbancará 3, destruirá 3 que tal vez no estén de acuerdo con él. Solamente ahí hay cosas que son ya, que se necesita un poco más de detalle. Pero que este reino, este cuerno, o que es uno de esos dedos, glorias al Señor, dice que termina encontrándose de frente, habla grandes cosas, es el inicuo, es el anticristo que vocifera contra Dios Todopoderoso, pero él termina encontrándose de frente con el reino de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su santo nombre, que vive y reina para siempre. Entonces, este reino, que es el imperio romano, de él sale ese imperio, de él sale ese reino, y entonces por eso es que cuando estamos ahí en Daniel 9, 27, vemos cómo es que continúa y cómo es que es el mismo espíritu. Este cuarto reino continúa vigente su influencia hasta la segunda venida de Cristo. Desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿por qué se menciona como un evento continuo? Porque es realmente un misterio que Dios también está revelando para los tiempos del fin. Que no eran entendidos y no era revelado para Daniel y su generación. No era apto para esa información para ellos, pero está siendo revelado en estos días. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Es un misterio que Dios está revelando. ¿Por qué también se menciona como un evento continuo? Porque es el mismo imperio que hace las dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Destruirá la ciudad y el santuario, ¿ya? Y número 2, hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Meterse nuevamente en el templo una vez reconstruido, para detener el sistema sacrificial de ovejas, de carneros, ahí en el templo en Jerusalén. Ese culto ceremonial reactivado, mosaico, él lo va a detener nuevamente. Pero también, ¿por qué se menciona como un evento? Porque es el mismo espíritu anticristo a través de los tiempos. Es el mismo espíritu que ha estado en los 4 imperios. Y sigue en el 4, y siguió en los tiempos de Jesucristo, destruyendo y levantándose contra los santos de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. Y seguirá haciendo la misma tarea, no es nuevo. Es el mismo espíritu, por eso lo relaciona como si fuera una misma persona.
que hace las dos cosas. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Entonces, la última semana, ahora entrando un poquito más en la última semana. Esta última semana también tiene un punto de partida. Esa semana 70, alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Ahí en el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, recuerde, semana 7 años. Entonces, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿qué características tiene básicamente esta última semana? Que inicia con un pacto de 7 años. Inicia con un pacto de 7 años porque es un pacto de supuesta paz, un pacto de paz engañoso. Pero ese pacto es interrumpido a la mitad del mismo. Se hace un pacto de paz porque están a punto de destruirse naciones en ese tiempo, incluso destruir a Israel en ese momento. Y él entra, ese anticristo entra como el gran benefactor, entra como el gran pacificador, entra como el gran ayudador, entra como el solucionador de los grandes problemas que tiene el Medio Oriente con Israel, con la nación de Israel. ¿Y por qué dice con la nación de Israel? Ya lo vamos a ver más adelante. Porque dice que, y entonces entra haciendo un pacto de paz de 7 años. Pero él mismo, como es el diablo en carne, el Señor lo reprenda, él mismo termina violando ese mismo pacto. Ese pacto está testificado también en 1 Tesalonicenses 5:3, donde dice cuando digan paz y seguridad, porque esto es lo que él viene vendiendo, paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Gloria sea al Señor. 1 Tesalonicenses 5:3. Dice ahí la palabra del Señor. Dice 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y no escaparán. ¿Quiénes? Quienes entraron en ese pacto, que le creyeron al diablo, porque le creyeron al anticristo, el poder en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Entonces estas personas experimentarán destrucción repentina, porque a la mitad de esa alianza de paz, entonces el anticristo irrumpirá y mostrará realmente quién es. Pero mira, aquí hay algo más de información con respecto a esta última semana, que está dividida en dos por la división del pacto. Entonces está dividida en 3 años y medio y en 3 años y medio. Vámonos a Daniel 12, del 11 al 12. Daniel 12, del 11 al 12. Mira lo que dice. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Dejémoslo hasta ahí, por ahora. Leo nuevamente. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora volvamos a 9:27. ¿Cuándo será quitado el continuo sacrificio? Perdón. Y por otra semana confirmará el pacto, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ahí lo está diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces él está diciendo que desde que se quita el continuo sacrificio, que es la segunda mitad de los 7 años, porque él hace un pacto de 7 años, y en la mitad ya pasaron 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y desde ahí hasta donde se dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Eso equivale exactamente a 3 años y 7 meses. No 6 meses, 3 años y 7 meses. Usted lo puede multiplicar. ¿Ya? 1290 días equivale a 43 meses, que son 3 años y 7 meses. Estamos hablando de la segunda mitad. Desde que cesó el sacrificio, y dice hasta la abominación desoladora. Pero no es que
la abominación desoladora, porque por la comprensión de los textos, no es que la abominación desoladora se va a manifestar allá en el día 1290, al final. No, sino que ese será el periodo de la abominación desoladora. La segunda mitad será el periodo de la abominación desoladora. Los segundos 3 años y medio. Pero entonces ahora dice, y el tiempo que se ha quitado de continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, bienaventurados los que sobrevivan un poquito más. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, porque esto será tremendamente difícil y de mucha aflicción, de mucha persecución y muerte. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Ahí lo mencionó Daniel, la abominación desoladora. Pero entonces, ahí en Daniel 11, del 30 al 35, Daniel 11, del 30 al 35, mira lo siguiente. Gloria al Señor. Porque vendrá contra él naves de Quitín y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Este es el personaje del anticristo. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces, el anticristo con lisonjas entrará y hará acuerdos con los violadores del pacto santo, o sea, con los apóstatas, los judíos apóstatas, que son los que tienen el pacto viven bajo el pacto de Jehová, pero ellos, el pacto de Moisés, pero ellos mismos lo traicionarán y le darán acceso al anticristo también. Harán acuerdo con el anticristo. Entonces, se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, con los apóstatas, los judíos apóstatas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, la abominación desoladora, primeramente, cuando aquí está profetizando Daniel, cuando esto lo dijo Daniel, esto tuvo un cumplimiento, gloria al Señor, antecito, esto tuvo un cumplimiento antes de Cristo primero, tuvo un primer cumplimiento antes de Cristo, en un personaje que es una tipología, un tipo del anticristo, y es un personaje que se llama Antíoco Epifanes. Este Antíoco Epifanes, cerca del año 165 antes de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Daniel estuvo profetizando esto cerca del año 600 al 550 antes de Jesucristo. Y él profetizó que venía este evento. Profetizó que venía este evento más o menos del año 160 antes de Cristo, pero que se repetirá al final de los tiempos. ¿Por qué? Te lo voy a explicar por qué. Porque si esto se hubiese cumplido antes de nuestro Señor Jesucristo, entonces Jesucristo no lo hubiera mencionado cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que dijo Daniel, ya, sino que si ya se hubiese cumplido la profecía bíblica, no había razón por la cual Cristo tuviera que mencionar que vendría otra abominación desoladora en los tiempos del fin. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un personaje que se llama Antíoco Epifanes que hizo ciertas cosas. Él es un tipo del anticristo. ¿Qué hizo Antíoco Epifanes? Él entró e hizo acuerdos con los judíos apóstatas de su tiempo también. Lo mismo que está diciendo aquí, esto sucedió en ese tiempo. ¿Ya? Y dice que los judíos apóstatas se entendieron con Antíoco Epifanes y lo apoyaron. Tremendo. Antíoco Epifanes profanó el santuario y puso en el santuario la abominación desoladora. Recuerden que en los tiempos, y esta es una revelación importante, en el año 165, en los tiempos de Antíoco Epifanes, había templo. Fue reconstruido en los tiempos de Esdras y Nehemías. O sea que en el año 165 había templo.
Y hasta los tiempos de Jesucristo seguía habiendo ese mismo templo. ¿Y qué hizo Antíoco Epífanes en ese templo? ¿A qué le llaman la abominación desoladora? Hizo lo siguiente. Hizo un sacrificio de cerdo en el altar. Quiero que lo sepan. Hizo un sacrificio de cerdo en el altar. Derramó caldo de cerdo en el altar. Lo roció como una sopa del guiso de la carne del cerdo. Un animal que es inmundo para los judíos y que en ese tiempo que ellos seguían bajo la ley fue un acto totalmente inmundo y profano. Y para completar el pastel colocó una estatua de Zeus, el dios del Olimpo. Colocó una estatua de Zeus, el dios del Olimpo, en el mismo santuario. A esto ellos le llamaron la abominación, la cosa más devastadora, la cosa más inmunda que se pudo haber hecho en nuestro templo santo. Por eso fue un acto tan humillante, tan irreverente y de tanta contaminación para el pueblo de Israel que ellos le pusieron un nombre. Daniel le puso un nombre, la abominación desoladora. Y eso lo hizo Antíoco Epífanes en el año 165 a.C. Pero Cristo viene y lo sigue profetizando que va a suceder en el futuro. Váyase a Mateo 24:15. Mateo 24:15, gloria sea al Señor. Y dice ahí la palabra del Señor, 24:15 al 22. Del 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que le entienda, alabado sea el nombre del Señor. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en estos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiero que sepa una cosa, porque ya los días están siendo acortados. Usted ve cómo el día se pasa volando. Usted ve cómo pasan las semanas, los años, como un suspiro. Ya están acortados. Quiero que sepan que ya en esta generación los días están acortados, porque el Señor no los va a acortar de un instante a otro. Él ha venido acortando porque Él sabe lo que viene ya muy prontamente. Y ha venido acortando los movimientos. No sé cómo lo estará haciendo el Señor. Tal vez estará ralentizando los movimientos, los giros de la tierra. Dios lo sabe, no lo sabemos nosotros. Pero literalmente los días se están acortando. Los días se están acortando y siguen siendo acortados para que cada vez se le reduzca el rango de acción. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Al anticristo y su periodo de gobierno de 3 años y medio, de tiempos y la mitad de un tiempo, de 42 meses, de 1260 días, como lo dice la palabra. Todos estos días, como lo dice la palabra, alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, los días tienen que cumplirse. Pero el Señor trata y el Señor acorta los tiempos para que su rango de acción sea minimizado, porque si no, este demonio acabaría con toda la humanidad. Tremendo esto que este ser estará haciendo. Es el mismo Satanás en carne. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Pero aquí está diciendo claramente que ese evento se va a repetir. Jesucristo lo profetizó para un tiempo futuro, y es en la segunda semana. Y dice, desde que ustedes vean, cuando ustedes vean, mira, es que este es tremendo. Y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea que entonces por eso les decía que la abominación desoladora no es puesta al final de los 3 años y medio, de los segundos 3 años y medio. Es ahí desde el comienzo de esos segundos 3 años y medio. Y desde ahí, gran tribulación, persecución terrible. Persecución terrible. Tiene en ese momento, se le han dado 42 meses al anticristo para que gobierne sobre los violadores del pacto, sobre los moradores de la tierra, sobre los que no han creído en Jesucristo, los que todavía siguen con la dureza de sus corazones, los que no se arrepienten, los que todavía creen que están bien y están en pecado,
los que se rebelan contra Dios, los que no atienden el llamado cuando usted le está predicando del amor de Cristo, cuando usted le está predicando de la gracia del Señor, cuando usted le está predicando que se arrepienta de sus pecados, que deje su pecado. Todos aquellos que persisten en pecar, que insisten en estar en su plan de maldad, de dureza de corazón, ellos experimentarán toda esta ira fuera de los juicios de Dios que estarán cayendo, porque aquí está mencionando solamente parte de lo que está sucediendo en ese periodo. Pero en este mismo periodo, mi amado hermano, hay mucho que analizar en el libro de Apocalipsis, en el cual se están derramando también las copas de la ira de Dios. Todo esto está sucediendo al tiempo. O sea, la gente no tiene descanso, huyendo de estos juicios y huyendo de las persecuciones en ese momento. Es una cosa terrible, alabado sea el nombre del Señor. También dice que los santos que estén en ese tiempo definitivamente serán alcanzados y serán muertos, serán decapitados, serán, gloria sea el Señor Dios Todopoderoso. El Señor guarde a su iglesia, guarde a su pueblo, y que usted, porque aquí fíjese, en esta cronología no hemos hablado todavía del arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Incluso no hemos entrado en el detalle de los primeros 3 años y medio. Pero el que se quede y pase todo eso y siga aquí en la tierra, esto es lo que va a experimentar. La ira del mismo diablo aquí en la tierra y la ira del mismo de Dios Todopoderoso, también cayendo los juicios desde el cielo. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí les dejo esto, pero vamos a seguir compartiendo en una próxima entrega de la palabra del Señor con respecto a este tema. Con respecto enfocado en este tema, la última semana de Daniel. Vamos a estar orándole y clamándole al Señor, que el Señor nos siga revelando la última semana de Daniel. Sobre todo lo que viene ahorita, que une los principios de dolores con el inicio de la última semana. Recuerde que la última semana, gloria al Señor, tiene un punto de inicio que es el acuerdo de paz. La alianza de 7 años, y ese acuerdo de paz y mostrará un inicio. Esto está a punto de suceder. Han hecho muchos intentos en nuestros tiempos y la gente ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesucristo de Nazaret para darle gracias al Señor Dios Todopoderoso. Bendecimos a los hermanos y amigos que estuvieron aquí en cuerpo presente, que estuvieron conectados ahí. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Estuvieron ahí escuchando la palabra. Usted también comparta esto, porque este es tiempo del fin, mi amigo, mi hermano. Estos son los tiempos del fin. Y las personas que no anden en el Espíritu sufrirán todas estas cosas. Pero es tiempo de perseverar, de mantener nuestras lámparas encendidas, de velar, de andar en santidad. Alabado sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso, para que el Señor nos tenga como dignos de ser llevados con Él a su gloria santa, a su santo reposo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por esta palabra que nos has permitido compartir, Señor. Por este mensaje que nos has permitido, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora anunciar, Señor, mi Rey, que es de tiempos del fin, Señor. De juicios del fin, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Padre Santo, seguimos orando por nuestra familia, seguimos orando por nuestros familiares. Seguimos orando, Señor, para que tú convenzas de pecado, Espíritu Santo de Dios. Que cuando nosotros anunciemos y predicamos, tú convenzas de pecado, Espíritu Santo de Dios. Aparte los corazones, bendito Padre Celestial, de toda rebelión, de toda dureza de corazón, de toda idolatría, de todo engaño, Padre Celestial, y que ellos se vuelvan al Dios Todopoderoso. Señor, oramos para que también nosotros nos sigas trayendo revelación. Yo te pido revelación de la última semana, Señor, de los tiempos del fin que estamos ya viviendo, Padre Celestial. También vemos cómo en este momento el mismo clima, el ambiente, los aires están agitados. Están agitados, Padre Celestial, Señor. Y hay vientos y hay terremotos en todas partes, como dice la palabra en cuanto habla de principios de dolores. Ahora se están manifestando terremotos en todas partes. Terremotos pequeños, medianos, pero lo extraño es que son en todas partes. Esto está dando una señal clara de los eventos bíblicos, Señor, que están a punto de activar la última semana, Padre Santo.
que son previos a la última semana. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos por este tiempo y por este momento que nos permitiste, Señor, compartir y anunciar tu palabra. Gracias, Señor. Oramos para que nos ayudes a mantenernos firmes y en santidad, Padre Celestial. Que estemos ahí, bendito Rey de gloria y de majestad, Señor. Entendidos, Señor, de los tiempos. Vigilantes, Padre Santo. Vigilantes, Señor, en todo tiempo, mi Rey. Bendecimos a los hermanos y amigos que se conectaron aquí también, que estuvieron ahí orando con nosotros. Que sea el Señor hablando a sus vidas, confirmándoles la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Los esperamos, gloria al Señor, al final del día. Gloria al Rey, para el cierre de este ayuno de hoy, que estaremos orando. Y que el Señor esté fortaleciéndolos también, así como a nosotros, en este tiempo de oración y de ayuno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Cristo les ama, Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor.